hacer para comenzar con toda la información que debo de saber y conocer del análisis sísmico y obviamente que debería de integrar a mi memoria de cálculo. ¿Sí está bien? Obviamente, vamos a empezar aquí. Yo voy a poner el punto número 1. ¿Están de acuerdo? El punto número 1 sería la ubicación. Antes de cualquier otra cosa, necesito saber dónde se encuentra mi inmueble. Eso quiere decir que necesito colocar la dirección y las coordenadas. ¿Está bien? ¿Sí? Como les dije, necesitamos que sea zona sísmica A. Y por ejemplo, aquí la sección 1.3 de la norma menciona que la zona A dice que el TS debería de ser igual o menor que 0.5, mientras que para la zona B debería de estar entre 0.5 y 1 segundo, y para la zona C mayor que 1 segundo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién me dice? El TS es el periodo del sitio, del terreno del suelo. Exacto. Todas las masas, todos los cuerpos tienen una forma característica de moverse. Entre ellos el suelo, cantidades de masa a lo que tiene el índice, se va a mover a cierto tiempo, a cierto compás. Baila, o algo. No bailan. Todos han puesto o han sido partes de 15 años, ¿cierto? Todos, alguna vez salimos de pantalla. Y siempre el coreógrafo nos decía 1, 2, 3, ¿verdad que sí? Casi todos, hasta los videos de baile, van como que marcando el compás, ¿cierto? Pero no te puedas desplazar del lado, al otro, del lado, al otro, y de regreso. Entonces eso es lo que entendemos como el periodo, ¿no? O igual cuando, por ejemplo, lo que les decía de la salsa, cuando tú escuchas el inicio de la canción, empieza con cierto compás, pero ya cuando es el momento de las vueltas empiezan a acelerarlo para que se vea así como que luce, ¿no? ¿Sí o no? Espero que todos bailen, chavos, porque los que se quedan sentados ven cómo bailan a la novia, ¿verdad? Sí soy. Es comida. ¿Dónde está la comilla? ¿Dónde está la comilla? Sí. Entonces, tú eres inglés, no ocupas comillas, ¿no? Tienen de moverse todos los cuerpos. Por ejemplo, el edificio que nosotros vamos a tener tiene una forma característica de moverse y se va a mover bajo un compás, bajo un periodo, ¿sale? Todo va a depender, obviamente, de su composición, de su masa, porque no es lo mismo un edificio que es muy esbelto a uno que es chaparrito, no es lo mismo un edificio de concreto que uno de acero o uno de mampostería. No se mueven igual, ¿de acuerdo? Entonces es básicamente eso, y hoy también ¿va? Entonces, para poder llegar a esto necesito saber en qué zona estoy. Por eso, por favor, abran una ventana de su explorador, si son tan amables, ya sea Firefox, etcétera. Igual dependiendo de la el tipo de cirugía, lo que nos hizo de las costillas largas. No, esa ya es diferente. Bien, vamos a entrar al Gulu Gulu, y en el Gulu Gulu, por favor, quisiera que vayan al SACID, así tal cual escriban SACID, lo voy a revisar. Y vamos a ponerle al dichoso SACID, que SACID, de acuerdo con lo que ustedes leyeron, Sistema de Acciones Sísmicas de Distrito. Sí. SACID, lo ponemos así directo, super enter, y ahí está. Fíjense que me lleva a un link que dice NTCDS, que es la norma técnica complementaria para el diseño por sismo de la Ciudad de México. ¿Vamos bien? Le puchamos clic a ese link. Pregunta, levanta su mano quien no esté registrado, quien nunca lo había ocupado. Bueno, hay que hacerlo, por favor. Aquí abajo viene este botón que dice ingresar. Y
dice aquí registro. Por favor, las personas que no se han registrado, háganlo. Y si no, o más bien, o si ya estaban registrados, incluyen sus credenciales para poder iniciar. Qué bonita está su playera. ¿Es un suéter? Está bien chido. Ah, ya estaba registrado, ni sabía. Yo estaba registrado, pero ya se me... ¿Dónde lo ocupamos? Ya no me acuerdo. ¿Dónde lo ocupamos? Ya no me acuerdo. Pues en la de... Pues sí, en la anterior. ¿En Mampo? Sí, ¿verdad? Pero yo me registré, pero no me acuerdo cuál fue, si fue con ese. Sí, sí, porque me acuerdo de eso de las coordenadas, sí. Se está acabando la pila de mi mouse. Chetas. Ping pong. Prueba con tu... Mi contraseña. Pum, 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 pim, pum, pum. Dios mío. Existen. ¿Ya está? Espera. Qué tonto. Usa otro. Sí, registrado. Entonces sí, a lo mejor está registrado, ¿no? Sí. Pero no me aparece la contraseña, entonces. Ahora sí ya están. ¿No? No sé qué hacer. ¿Te recuerdo? Ya está. Bueno, en lo que va cargando, el proyecto que vamos a hacer para la clase lo vamos a ubicar aquí en esta dirección, que es CIMA 15, Acueducto de Guadalupe. Voy a copiar así tal cual la dirección. Y voy a irme a el Excel. ¿Vale? Y le voy a poner así tal cual dirección. Dirección y voy a poner por aquí la dirección. CIMA 15, Acueducto de Guadalupe. Adicional, voy a poner las coordenadas. Y por favor se las dicto, si son tan amables. Es
19.524121, 19.524121, coma, menos 99.145941. 19.524121, coma, menos 99.145941. Esas son las coordenadas. 52. Esas coordenadas va a ser muy importante porque es con lo que le vamos a entrar así. Yo lo voy a hacer a mi estilo, a mi forma, pero ustedes pueden modificarlo y ponerle lo que ustedes quieran. ¿Vamos bien? Bien. Ahora, entonces fíjense, regresando aquí al CECIT, fíjense, ya que ingresaron, tienen este factor de hiperestaticidad, el nivel de diseño sísmico, sale la intensidad, vean que está el base de diseño, que es el que ocupamos en las estructuras del grupo B, ¿verdad? Para seguridad de vida. También tengo el sismo infrecuente, que es para prevención del colapso, y O para seguridad de vida en el grupo A. Luego tenemos que las estructuras de mampostería, ¿no? ¿Desea generar acelerogramas sintéticos? No. El amortiguamiento, lo que platicábamos en la clase pasada, ¿se desea obtener espectros para un amortiguamiento diferente al 5? No. Y listo. Entonces, ahora viene a buscar por dirección y o si no por coordenadas. Aquí está, por eso la tenemos. Entonces, en este punto, fíjense que viene un asterisco y dice, proporciona una dirección del predio. Nosotros vamos a copiar tal cual la que hemos puesto en el Excel. Porque en realidad lo que hace es tomar este texto e imprimirlo. Si yo le pongo, por ejemplo, fíjense, ustedes no lo hagan. Va a imprimir ese texto. ¿Sale? Bien, ahora, aquí, en donde están las coordenadas, por favor copien las coordenadas que acabamos de ingresar, 19.524121. Está aquí en el otro sentido, menos 99. Bla, bla, bla. Tiene que ser negativo, por favor, verifiquen. Y si te preguntas, ¿por qué no modificamos este de aquí o este de acá? Esperen un poquito. Ya lo modificamos. ¿Ya está? Ya. ¿Sí? Simplemente, fíjense, le voy a dar ir a las coordenadas escritas y luego el mapa del Google se va a mover. Aunque les aparezca esto de que tienen un problema o se tiene un problema con el complemento, no nos importa. Solamente es ir a las coordenadas escritas y después lo que vamos a hacer es darle clic aquí donde dice procesar. Y vean lo que nos da. ¿Todos conmigo hasta acá en el espectro? Sí. Y luego, fíjense, para terminar la ubicación, vean que hasta arriba, ¿qué dice? Dice actual de cuánto? 0.5. Y entonces, de acuerdo con la sección, el capítulo 1 de la norma, dice que cuando el periodo del sitio es menor o igual de 0.5 segundos, entonces es zona, ¿verdad? Sí. Tiene que ser zona 9. ¿Vale? No les voy a dar chance que lo pongan en zona B y menos en zona C.
porque de por sí con la zona A se van a hacer del baño parados. Con zona B y C, pues ¿qué les digo? ¿No? Sí, entonces no importa si lo tienen que mover. ¿De acuerdo? Entonces ya vieron de dónde sale ese valor del TS, que es directamente del C100. Así que aquí lo vamos a poner TS 0.5 segundos, ¿verdad? Y vamos a introducirnos en un concepto interesante del Excel que se llama mapeo de constantes. En lugar de estar ocupando los benditos signos de pesos, vamos a mapear los valores. ¿Vale? ¿Todos conmigo hasta acá? Sí. Ese TS, fíjense, le doy clic y en la celda, si gustan, voltea a ver el proyecto y ahorita lo hacen. 0.5 le doy clic y aquí dice que el nombre de esa celda es C10 y efectivamente no, porque estamos en el renglón 10, en la columna C, pero ya no quiero que se llame así, quiero que se llame, le doy clic, le pongo TS, ¿sale? Porque es el periodo del sitio, el periodo del terreno, ¿verdad? Le doy Enter y ya. Entonces, si en algún momento de la hoja quiero mandar llamar a TS, nada más pongo igual, TS, y ahí está. Es un poquito más fácil trabajar con ese tipo de elementos. Por favor, mapeen su periodo del sitio. Yo aquí sí le voy a poner dónde. Dónde TS es igual a periodo del sitio. Y esto está en segundos. ¿Está? Bueno, entonces, una de las cosas que les sugiero, cuando estén haciendo una hoja de Excel, es muy sencillo equivocarse. Entonces, por favor, cada vez que ustedes necesiten retroalimentar a la hoja con un valor, márquenla para que se sepa qué es lo que se debe de incluir. Entre ellos, por ejemplo, podría marcar la dirección, podría marcar la coordenada o podría, marcar el periodo. Voy a marcar el valor numérico, entonces le voy a poner un color pues clarito para que al momento de que se imprima no se vea así muy atascado. ¿Sí está bien? Bueno, ya tengo el primer punto que fue la ubicación. Vamos a proceder. Punto número 2 sería parámetros sísmicos. Punto número 2, parámetros sísmicos.
voy a hacer una recomendación. Guarden de una vez su hojita de cálculo, ojalá sea en su drive. ¿Están conmigo? Parámetros sísmicos. Ahora, fíjense, lo primero que sé, o que voy a poder incluir, es la zona sísmica, ¿verdad? Entonces le ponemos aquí, zona sísmica. Y obviamente sé que ese depende del periodo del sitio, ¿verdad? Vamos a jugar un poquito a las condiciones. Todos conmigo. Abramos un igual. Si quiero poner una condición, ¿cuál es el comando, la palabra reservada? Sí. Entonces pongámosle sí. Sí. Y decimos, si el periodo del sitio bien TS es menor o igual de 0.5, entonces menor o igual de 0.5, entonces abro comillas porque quiero que imprima un texto, le pongo zona A, cierro comillas. Sí, ¿verdad? Es la condición, si es menor o igual que 0.5, entonces es zona A. Pero si no, le voy a decir que evalúe otra cosa. Si el periodo del sitio es menor o igual que 1, entonces zona B. Y si no, ya la última condición, si no es Chana es Juana, y si no, la hermana, zona C. Ahí está, zona C. Y cerramos los paréntesis. Si el periodo del sitio es menor o igual que 0.5, entonces zona A. Pero si no, entonces si es menor o igual que 1, entonces zona B. Pero si no, entonces es zona C. ¿Sí está bien? Dice que es zona A. Y bien, tantito pongan la atención a mi hoja de cálculo. Si le pongo un segundo, debería de ser zona B, ¿verdad? Si le pongo 1.01, no sé. ¿Sí quedó claro? Si le pongo 0.1, ¿sí quedó? Claro, se los explico en el pizarrón para que quede más claro. Acuérdense que para la zona A, el periodo del sitio tendría que ser menor o igual de 0.5. ¿Vale? Entonces entro al Excel con esa condición. Digo, si esta madre, si el TS está dentro de este punto, entonces por favor regrésame zona A. Pero si entonces no, entonces quiero que me evalúes si TS es menor o igual que 1. Si esto es verdadero, entonces devuélveme una vez. Pero si no, entonces solamente escríbeme zona C. Esa es la condición que le hemos colocado para que pueda darnos ese texto. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Solamente la condición, como quieran ustedes incluirlo.
¿Ya está? ¿Sí? Bien. El punto del uso de C y de la programación es que sepamos hacer algoritmos, ¿verdad? Para que veamos qué es lo que va a hacer. Ya está. Entonces, sé que es zona sísmica A, proseguimos con la norma, ya hicimos este capítulo 1.3. Luego viene clasificación de la estructura. Muy bien. Entonces, de una vez, vamos a poner aquí, fíjense. Sé que ahorita para los cursos de nivel superior solamente van a haber estructuras del grupo T, ¿vale? Solamente el B, difícilmente van a haber una del A. Sin embargo, vamos a jugar un poquito a que sabemos. Entonces, pongámosle aquí grupo A, y tal cual, fíjense que lo puse un poquito separado. Hasta creo que se ve esta línea punteada que es el término de la hoja, ¿verdad? Grupo A y abajo grupo B. ¿Vamos bien? Sí. Entonces, debajo de zona sísmica, pongamos el grupo. Grupo. Y hagamos lo siguiente. Por favor, seleccione la celda. Paso número 1, selecciono la celda. Paso número 2, voy a ir a la pestaña de datos, por favor. Paso número 2, datos. Paso número 3, aquí hay un icono. Fíjense que viene como dos rectángulos con una palomita y un círculo tachado, que se llama validación de datos. Le damos clic ahí. Y nuevamente le vuelven a dar clic a ese icono que tiene el rectángulo con la palomita y el circulito, que es validación de datos. Y me dice, bueno, vamos a hacer una validación. Dice, ¿qué quieres permitir en tus datos? Y aquí dice cualquier valor, se lo voy a cambiar. Por favor, denle clic aquí en el filtro y seleccionen lista, por favor, una lista. Entonces vamos a limitar a los valores que existan dentro de esa celda. Y dice, ¿de dónde quieres que tome la base de datos o el origen? Así que le doy clic en la flechita que está aquí al ladito para que le dé o le diga dónde va a estar el origen. Y simplemente voy a tomar lo que acabamos de poner de grupo A y grupo B, ¿verdad? Así que selecciono A y B, así tal cual, A y B. Le doy un super enter. Regresa a la ventana, aquí está el origen, a la base de datos, y le doy OK. Y cuando ustedes se acerquen a esa celda, fíjense que salió un triangulito de un filtro, ¿lo vieron? Y nada más le doy clic, ya me deja seleccionar la zona, ¿no? En todo caso, pues sería zona B. Perdón, grupo B. ¿Listo? ¿Se entendió? Y es nomás para que se vea más mamona nuestro. ¿Vamos bien? Espera un poquito. Después de hacer la hoja conmigo, ya no van a tener ningún pretexto de que no es que el análisis sísmico, porque la están haciendo conmigo. Esa es una de las cosas que me interesa mucho del análisis, porque luego se los explicamos en el pizarrón, pues compartimos la hoja y ya no lo hacen. ¿Vale? Y aquí los estamos haciendo pensar al menos un poquito. ¿Va? ¿Podemos continuar? A mí no me parece el recuadro ese. ¿Cuál? ¿El gris? Yo quité la celda. No. Al ver que nos fuimos al apartado de datos y había un recuadro. ¿Qué es de datos? Si no aparece, está del lado derecho como iconos muy chiquitos, porque la resolución de su pantalla está muy chiquita. Yo lo estoy diciendo en español por eso. ¿Podemos seguir? Sí, muy bien. Y hasta el grupo, continuamos con la parte de la norma. Acciones sísmicas. Dice, cuando el diseño se realice con el análisis sísmico dinámico modal especificado, bla, 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 las acciones se determinarán con los espectros, bla, 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 y lo mismo el modelo estático, bla, 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 etcétera, etcétera. Y luego viene reducción de las fuerzas sísmicas.
Cuando se use el análisis dinámico modal espectral o el análisis estático, las fuerzas sísmicas calculadas pueden reducirse para fines de diseño, siguiendo los criterios que se fijan, bla, 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 bla. En un apartado, en el capítulo 3, se encuentra esta reducción. Como todavía no tengo las fórmulas, lo dejo así, pero es importante que sepan que se tiene que hacer una reducción o modificación. Este está bonito. Revisión de los desplazamientos laterales. No se integra directo en la norma, pero por favor subrayen este capítulo. Las distorsiones entre pisos se definen como la diferencia entre los desplazamientos laterales de los pisos consecutivos que lo delimitan dividida entre la diferencia de elevaciones correspondiente. Para efectos de revisión de desplazamientos laterales, se obtienen con un análisis que considera los efectos combinados de las fuerzas sísmicas de diseño y de las fuerzas gravitacionales, y deberá considerarse la mayor distorsión de la que se calculan para cada elemento o subsistema vertical contenido en el entrepiso, marcos, muros o cualquier otro elemento vertical. Por favor, subrayen esa última parte. Si necesitan verificarme en cada uno de los marcos la distorsión que se presenta. No lo digo yo, lo dice la norma, palabra del Señor. Inclinamos la cabeza para explicar. Esta parte se calcula para cada elemento o subsistema vertical contenido en el entrepiso, marcos, mitología, carga, recibir la bendición. Esa sí es verdad. Muy bien. Fíjense, dice por aquí, para el cálculo de las distorsiones se deberá incluir, cuando así proceda, los efectos de torsión de segundo orden, bidireccionales, de interacción sobre estructura y de flexibilidad de los diafragmas de piso establecidos en el capítulo 2, así como el factor de carga que corresponda según lo establecido en 3.4. La revisión de las distorsiones se deberá hacer de manera independiente para las dos direcciones de análisis y se deben considerar los niveles de desempeño indicados en la tabla TAC. Por favor, también subrayen eso. Las distorsiones van por los dos estados de inclinación. Yo. ¿Sí? Importante, para el cumplimiento del nivel de desempeño y seguridad de vida se revisará que las distorsiones obtenidas con el espectro de diseño que correspondan a la intensidad sísmica de interés establecido de acuerdo con el capítulo 3, multiplicadas por Q y R'. Por favor, subrayen eso. Cuando yo obtenga el desplazamiento en el análisis que yo vaya a hacer, necesito multiplicarlo por ¿quién? Por Q y R'. No se les olvide hacer eso. ¿Vale? No excedan los valores especificados de la situación límite, sigma SV, en las tablas bla bla bla, según la estructuración que se haya adoptado. Esto es un punto importante. Q es el factor de comportamiento sísmico especificado en las mismas tablas. Entonces, vamos a ponerle por aquí. Y una vez Q. Fíjense que voy a poner qué significa cada cosa y ustedes deben de saberlo. Factor de comportamiento sísmico. Factor de comportamiento sísmico. Dice, el valor de R' se calculará para el periodo fundamental de vibrar de la estructura en la dirección que se revisan las distorsiones de acuerdo con 3.3, dado que el nivel de desempeño de seguridad de vida hace referencia al comportamiento de los elementos estructurales, se les considera un estado límite de falla y en consecuencia se deben considerar los factores de carga prescritos por las NTC criterios. Y luego,
Viene para el cumplimiento del nivel de desempeño y de ocupación inmediata, que nosotros no vamos a ver, me lo voy a brincar, no se los dejo a ustedes. Y luego para el cumplimiento del nivel de desempeño y de limitación de daño estructural, ese sí los dejo a ustedes. Se revisará que las distorsiones obtenidas con el espectro elástico sin reducir, subrayen eso, que corresponda a la intensidad sísmica de interés, establecido de acuerdo con el capítulo 3, no exceda de 0.001. Salvo que todos los elementos no estructurales sean capaces de soportar deformaciones apreciables o estén separados de la estructura principal, de manera que no sufran daños por sus deformaciones, en tal caso el límite en cuestión será 0.004. Dado que el nivel de desempeño y de limitación de daño no estructural hace referencia exclusiva al desempeño de los elementos no estructurales, se le considera un estado límite de servicio y en consecuencia no se deben considerar factores de carga durante el análisis. ¿Listos? Finalmente dice los desplazamientos laterales y las distorsiones para intensidad sísmica base de diseño se emplearán para revisar los requisitos de separación de distorsiones. Por favor, ahí en esto. ¿Qué pasó? Bien, rápidamente, denle lectura a la sección 1.8 y me dicen ahorita de qué hablo. 1.8 ahí está. Te comienza a ver. No estaba cargando. Menos 10 de hora por malagradecido. No, de envidioso. malagradecido. Envidioso. ¿Por qué me dijiste que me pusiera con Invitación de verano para tiene que leer el número 8. Siendo personas niños con Leerlo, no dictarlo. No puedo leer. Esta separación lo tengo que dejar a mi edificio de la colindancia. 5 centímetros. 5 centímetros, ¿verdad? ¿Sabes? Imagínense que esta es la línea de mi predio. No voy a aplicar la mexicana de construir al borde, ¿verdad? Dice que tengo que darme cuando menos 5 centímetros hacia un lado, ¿verdad? Y el otro carnal debió de haber hecho lo mismo para que entre los dos fueran 10. ¿Sí, verdad? ¿Sí? O si no, ¿qué dice acerca del desplazamiento? lo calculado? Exactamente, o lo que resulta de desplazamiento, porque imagínense mi edificio de 5 niveles, colinda con una casita de 2 niveles. En el segundo nivel, mi edificio se desplazó 10 centímetros. Es un ejemplo, ¿eh? Y la casita se desplaza 1 centímetro. ¿Cuánto debería yo de dejar de margen? Al menos esos 10 centímetros, ¿verdad? Porque si no, imagínense, se movió 10, ya lo invadí. ¿Sí quedó claro? Sí, necesito dejar esa separación como colindancia y eso se especifica en los planos. ¿Sale? Creo que también lo dice, ¿no? Sí. Hay que especificar. Bien, continuamos. Tipos de análisis. Aquí pues, lo comentábamos al principio, los métodos que se ocupan. Está el simplificado, que solamente se aplica para estructuras de mampostería.
Está el análisis sísmico estático, que es el que vamos a hacer nosotros, y para aquellos que hayan escogido la línea de estructuras, van a hacer el dinámico, modal espectral. Vale, creo que el ingeniero Eduardo y el maestro Carlos hablan un poquito, o hacen el paso a paso, me parece. Nada más para que lo conozcan. Pero bueno, al menos el modal espectral sí lo van a hacer. Continuamos y viene la irregularidad estructural. Con fines de diseño y para los niveles de desempeño y de ocupación inmediata y seguridad de vida, se penalizarán, por favor subrayen eso, se penalizarán las acciones de diseño y las distorsiones límite de las estructuras irregulares de acuerdo a lo indicado. Es decir, hace un momento nos decía que están en el capítulo 4, la distorsión permitida de acuerdo al tipo de estructuración o al Q que haya empleado. Ajá. Pero si mi estructura es considerada como irregular, necesito penalizar el valor. Muy bien. Luego por acá dice, para efectos de cumplimiento de esta norma debe clasificarse la estructura de acuerdo con, aquí está, regular, irregular, fuertemente irregular, bla, 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 y después vienen los efectos de torsión. Muy bien. Entonces vamos a empezar con esta parte donde les voy a explicar rápidamente lo que hace el programa. Voy a hacer un tantito de... Muy bien, si me regalan la atención ahora de este lado, fíjense, voy a considerar algo muy sencillo, ¿vale? Que serían estos 4 ejes, y tengo, por ejemplo, una columna aquí, una columna acá, otra columna acá y otra columna acá, y hasta ahí todo bien. Si yo pensara en graficar el centro de rigideces de estas 4 columnas, que están unidas mediante traves, de esta forma, ¿dónde creen que se encuentra el centro de rigidez? Es lo más fuerte de la estructura. ¿Dónde creen que se encuentra? En el centro. En el centroide, ¿verdad? En el centroide geométrico, justamente aquí. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero ¿qué pasaría ahora? Ahora tengo las mismas dimensiones, igual voy a tener 4 columnas. Sin embargo, ahora en lugar de llevar una viga en este, voy a llevar un muro de concreto, por ejemplo. Aquí hay una viga, aquí hay una viga y aquí hay una viga. ¿Vale? ¿Dónde creen que estaría el centro de resistencia? Más inclinada del Va a muro. estar al centro porque si lo pienso en un plano simétrico, tengo aquí, tengo acá, ¿verdad? Sin embargo, si lo pienso en el plano vertical, ya no tengo un muro de este lado, ¿verdad? Eso quiere decir que va a tender a estar más cerca de aquí. ¿Sí? Y los elementos que están en este plano, ¿vale? Van a ser más rígidos porque este obviamente va a tender a girar aquí, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa parte? Sí. ¿Sí se entiende eso? Sí. Siguiente caso. No necesitan, fíjense muy bien, no necesitan saber tantas matemáticas, sino con puro sentido común, porque luego el programa les da cosas bien bárbaras, ustedes le meten cosas bien bárbaras y le hacen caso. Por eso es que les estoy explicando eso. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo tengo un muro aquí, un muro acá, y las traves? ¿Dónde estaría el centro de rigidez? ¿El centro? Sí. ¿Centro, no? En el centroide otra vez, ¿verdad? Sí. Porque lo que tengo aquí lo he replicado del lado derecho y lo volví simétrico, ¿verdad? ¿Sí se entiende? Entonces, esto es uno de los puntos bien interesantes para la parte del refuerzo, porque sé que tengo un muro dañado, por ejemplo, ¿no? Y lo quiero reparar. Pero al momento en que lo repare, necesito pensar que al momento en que le dé rigidez, ahora voy a aplicar a esto. ¿Sí se entendió? Sí. Muy bien. Ahora, sigamos. Siguiente caso.
vacío, ¿sale? Ahí hay un vacío, entonces todo esto está vacío, y llevo justamente aquí una viga secundaria. Bueno, entonces, aquí está toda la losa, aquí no hay nada. ¿Dónde cree que esté el centro de rigidez? ¿En el centro de rigidez? Aquí debo de visualizar, porque estos elementos son secundarios, ¿verdad? Tendrían que ser secundarios. ¿Me explico? Que sí aportan a la rigidez del sistema, ¿verdad? Definitivamente sí aportan. Pero voy a visualizar que en este hueco no hay losa. Y a partir de ahí, esto se vuelve irregular. Entonces, no puede ser como tal centrado justo aquí porque tengo este espacio. Entonces, el centro estaría por acá. Obviamente, corresponde simétricamente con este punto, ¿verdad? O con todo este tablero. Y eso me llevaría a tener una solución porque el centroide geométrico de ese cuadro, donde está el marco completo, debería de andar por acá. Entonces ya se volvió excéntrico por este hueco. ¿Sí se entiende? Sí, muy bien. ¿Se entendió el punto del centro de rigideces? Entonces el programa es lo que hace, ¿verdad? En cada uno de los ejes que ustedes tienen va calculando la rigidez de los elementos, lo calcula por el entrepiso total y obviamente le resta los huecos, etc. Entonces, este punto centro de rigidez. Pero ahora necesito conocer otro punto, otro concepto que sería el centro de masas. Partamos nuevamente del modelito de 4 columnas. Ahí está. Imagínense que tengo carga uniformemente distribuida, parejita, igualita, en toda la losa o en toda la zona. ¿En dónde creen que es el centro de masas? ¿En el centro? En el centro, ¿verdad? En el centro de masas estaría en el centro y el centro de rigideces también. ¿Sale? Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo? ¿Qué pasaría? Tengo aquí mis 4 columnas nuevamente. Y como lo hemos hecho ahorita, ¿no? Tengo una parte, una zona que está destinada para el baño. Tengo otra zona para la recámara. Y tengo otra zona para, no sé, la estancia. La distribución de cargas ya no es uniforme, ¿verdad? Y dependiendo de la magnitud, obviamente el centro de masas podría quedar pues, un poquito más excéntrico, ¿verdad? ¿Sí se entendió? Entonces el centro de masas quedaría por acá, por ejemplo. ¿Sí? Aunque el centro de rigideces siga estando en el centro, porque tengo los mismos elementos, ya existe un desfase o una excentricidad entre cada uno de estos puntos, ¿verdad? ¿Se entiende eso? Entonces, el programa lo que hace con el centro de masas es, a través del polígono que ustedes le declararon para cada uno de los puntos, calcula ese peso, ¿sale? ¿Se acuerdan de cómo tenían las coordenadas para el centro de masas, el centroide geométrico? Que decían, si este es mi plano XY, y nosotros teníamos, no sé, se me ocurre un tablero o una sección de salud, más o menos algo así. Esta es mi vista en planta. Bueno, nosotros dividíamos por figuras, ¿se acuerdan? ¿Sí? Pensando en que está dividido así el tablero, ¿vale? Primero sacaría el centroide a este, porque este tiene la misma carga, el centroide a este, el centroide a este, el centroide a este y el centroide a este, ¿verdad? Y lo dividimos entre la sumatoria del peso total de cada uno de estos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y de esa forma puedo yo encontrar el centro de masas general para toda la figura, como lo hice con el geométrico, ¿verdad? Y por aquí salía. ¿Se ha entendido esa parte? Sí. Mientras que para el centro de rigideces calculamos la rigidez por cada una de las líneas de los marcos laterales. Laterales. Y obviamente la contribución que llevan con los elementos secundarios. Pero lo principal son de los marcos laterales o los de color rojito. ¿Sí se entendió? Y va a decir, ok, pues mira, en la rigidez está así, 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 así.
y con la suma del deck o con lo que sería la losa, pues ya tengo una mejor contribución. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, el programa me va a ayudar a calcular esos centros de masa y centros de rigideces. Antes de que acabe la clase, se los voy a enseñar. Para que podamos calcular la excentricidad torsional de nuestro modelo. ¿Sí quedó claro esa parte? Entonces era noche. Bueno, pero sí, no sé si. No llegó para arriba, sí. Sí. ¿Por qué estamos visualizando esto? En la sección 2.2, 2.3 que vienen los efectos de torsión, fíjense, es la imagen que me gusta. Vean cómo aquí está el centro de rigidez y el centro de masas, entonces necesito aplicarlo para que la fuerza cortante del piso se coloque justamente en el centro de masas y el momento se aplique directamente en el centro de rigidez. Por eso les decía que era muy importante que su programa tuviera ya, o que su modelo estuviera ya listo para que corriera en RAM frame, porque si no corre en RAM frame no voy a poder obtener esos parámetros. Hay que abrir el rampa. Muy bien, ahí va, fíjense muy bien. Para poder hacer eso, primera parte, lo que voy a hacer es irme a la pestaña de cargas, rows, y voy a generar casos de carga, load cases. El primero que vamos a calcular, por ejemplo, es el centro de rigideces. Y le voy a poner así tal cual, CR. Y, ¿cómo? ¿Cargas? No me dejen avanzar, por favor. Casos de carga. Ahora sí. Estoy en frame, no en modeler, en frame. Aquí. Lo vuelvo a decir. Terminé ya el modelo, ya le apliqué cargas, ya todo. El siguiente módulo sería frame, RAM frame. Después, ya directamente aquí en frame les van a salir algunas advertencias por el diafragma que tenemos. Y ahora le vamos a poner cargas, casos de carga. En la etiqueta le ponemos CR, que sería el centro de rigideces. Y habilito aquí, centro de rigideces. ¿Sí quedó claro? Lo voy a agregar y se generó ese caso de carga centro de rigideces. ¿De acuerdo?
De una vez, porque más adelante voy a calcular la parte del periodo, le vamos a poner modal, así tal cual, modal, y le voy a habilitar este que dice Dynamic Eigen Solution, para que se hagan los movimientos, ¿no? Lo agrego y me dice, te voy a calcular 15 formas en las que se va a poder mover esto. Le doy OK y ya está. Ya se los mostré, les voy a preguntar después cómo se hace. ¿De acuerdo? OK. Y lo analizamos. Vamos a ir aquí a la pestaña de Process, por favor. Analizar, seleccionar todo para que se analice carga muerta, carga viva, el centro de rigidez y la forma modal. Y le doy OK. Y ya está. ¿Sí? Ahora fíjense muy bien, cuando ya corrió, en la parte superior derecha aparece una M y una R. ¿Ya lo vieron? Si le doy clic a la M, me va a dar el reporte del centro de masas. Ahí está, ese es el centro de masas, que no coincide en la azotea, obviamente, por el tipo de carga que llevamos. Y después voy a habilitar el centro de rigideces y está un poquito al lado. ¿Ya vieron? Y la distancia que existe del centro de rigideces al centro de masas le vamos a llamar excentricidad torsional. Esto lo vamos, como iniciamos el viernes, el S se calcula como el centro de rigideces menos el centro de masas. Y el programa me lo da, ¿verdad? Y entonces lo calculamos con el Excel y listo. ¿Está bien? Bueno, por favor, vuelvan a leer este capítulo, esta sección 2, el 3, para que calculemos los parámetros dinámicos. Y eso sería todo. ¿Vale? Los veo el viernes, por favor. 12 o 13. No, Centro de rigideces y centro de masas. Excentricidad torsional. Por cierto, se me olvidaba, fíjense que ya aquí, ustedes sigan guardando, ya está esta como tipo I con un cerito, ¿sí lo ven? Y si le doy clic, ya me aparece la forma modal, ¿verdad? ¿Vale? Y aquí está lo que me preguntaban, lo del periodo, ¿cuánto tiene el periodo de esta estructura y su periodo principal, la dirección principal? 1.28 segundos. Y en la otra 0.96.